Bienvenido el hombre de Parera, el hombre de La Pampa, el hombre que todo un pueblo se para escuchar su columna, que hace revisionismo histórico del bueno. Nicolás Sastre con nosotros. ¿Cómo te va, Nicolás? Bueno, muy amable, gracias de nuevo por la invitación a esta columna que hacemos domingo por medio. A ver cuando la gente de Parera manda un salamín, una galleta. ¿Qué es lo tradicional de Parera? El salamín, el chorizo parrillero. Bueno, pronto para los oyentes de segundo semestre. O sea que en 15 días tendremos algo, ¿no? Sí, lo mandan, me saben mandar encomiendas a mí con... Está muy bien. Nicolás Sastre, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos la primera ley laboral conocida en Argentina como es el descanso dominical, ¿sí? Una ley que presentó Alfredo Palacio, que fue el primer diputado socialista de Argentina y de Latinoamérica. Ahora bien, todos se preguntarán cuándo la ley es del año 1905, y la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo hizo para llegar un diputado socialista al Congreso Nacional? ¿Saben por qué es la pregunta? Porque la vida política de ese momento estaba dominada por el PAN, Partido Autonomista Nacional. Entre los años 1874 y 1916 dominó la vida política, ganaba todas las elecciones. Si hay algo que tienen en claro tanto historiadores revisionistas como de la historia oficial, es que se mantenían en el poder por el fraude. El fraude democrático. El fraude electoral. El voto era cantado. Hoy cuando entramos a votar, que tenemos un presidente de mesa, un vicepresidente y fiscales. Antes uno se paraba frente a la mesa y decía el voto. ¿Qué era lo que acontecía? Que cuando vos manifestabas el voto había gente con un revólver en la cintura, un cuchillo y, bueno, cuando querías votar un... ¿Cómo fue Alfredo Palacios elegido entonces? Fue elegido por circunscripciones uninominales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué lugar entonces fue elegido? Por La Boca. La Boca, Barrio Obrero. Barrio Obrero, ahí estaban todos los obreros, por eso. ¿Cómo se hizo conocido con los obreros? Siendo abogado tenía un cartelito en el estudio jurídico, dice abogado atiendo a los pobres, gratis, era el cartelito. Bueno, ¿cómo fue la discusión del debate de la ley dominical, Nicolás? La ley dominical, cuando ingresa Alfredo Palacio como diputado, se deroga esa ley que había hecho que llegara a diputado nacional, la deroga Quintana. Quintana la deroga a los 2 años, ¿por qué? Por la influencia que habían tenido Alfredo Palacios a implementar leyes obreras. Tienen miedo, entonces deroga, por eso no es reelecto después. La ley llega presentándose junto con otras, con el descanso hebdomadario, que era un descanso entre semana, y estaba la ley de descanso dominical, que era el descanso del día domingo, y había un proyecto de ley que era la Ley Nacional del Trabajo. El descanso hebdomadario y la Ley Nacional del Trabajo se habían presentado en comisiones solamente para dilatar, ¿sí?, la presentación del descanso dominical. Ahora tenemos unos fragmentos para reproducir con Pablo sobre qué eran los temas que hacían dilatar al proyecto de ley de Palacios. Bueno, en la primera discusión, acá Nicolás nos ha traído, como es su columna vertebral de su columna, que es los textos de los debates en el Congreso. Y tenemos acá al diputado Palacios discutiendo contra diputados del PAN y expresa lo siguiente. El descanso dominical se trata de una cuestión que se viene agitando desde hace muchos años en la prensa, en las conferencias, en el folleto, en el libro. Se trata de una cuestión de palpitante interés y todos los señores diputados han recibido de las diversas agrupaciones de la República telegramas pidiéndoles ansiosos que se ocupen de esta reforma, que es una necesidad sentida y que se expresa por el clamor público de todos los trabajadores. Todos lo desean con ahínco porque es indudable que el descanso hebdomadario presenta beneficios, siempre que sea en domingo, no solamente desde el punto de vista higiénico, sino desde el punto de vista intelectual o moral. O sea, la discusión que había, Nicolás, era un descanso en franco en avance, como sería hoy, una vez te toca una semana un día distinto. Así es. Y Palacios planteaba el descanso dominical. El día domingo. Y fuerte hincapié sobre la familia y sobre la necesidad del domingo. Sí, porque unificar el día domingo es cuando se encontraba. Los diputados que decían, la familia se tiene que encontrar por lo menos un día. No puede ser que el día lunes tenga descanso el marido, el día martes la mujer, ¿sí? Y así nunca. Sí. Entonces, en esta discusión, el diputado de María del Partido Conservador, que es aliado del PAN, ¿no es cierto, Nicolás? Así es. Plantea, no me han convencido las razones expuestas por el diputado Palacios. Efectivamente la cuestión se ha agitado, han llovido los telegramas y las manifestaciones, pero desgraciadamente, al menos por mi parte, dice el diputado de María del Partido Conservador,
no he podido encontrar en esa agitación que he seguido con vivo y palpitante interés ninguno de esos telegramas, ningún discurso, ni folletos, un estudio serio de la cuestión. ¿Cuál era la oposición del Partido Conservador y del PAN para discutirle el descanso dominical a Palacio? Solamente dilatarlo. Era el único objetivo que tenía, que esa ley no prosperara. Por eso había dos leyes más en comisiones, que era la Ley Nacional de Trabajo y el Eddo Dominario, como habíamos mencionado. En diputados la ley se aprueba. En diputados la ley se aprueba y pasa a Senado. Y ahí cuando ven que la ley avanza, corporativamente sale el Centro de Industriales de la Capital Federal y le plantean al secretario parlamentario que lean un texto que va a tener un texto. Un texto. El texto, a ver, pero esto ¿qué pasa? A ver, ¿es usual que en los debates en el Senado alguien que no es senador puede introducir un texto? No es habitual. No es habitual, pero estamos hablando que en ese momento del Congreso, por ejemplo, los diputados podían ir invitados al Senado y debatir con los senadores. Ay, pero esto que vamos a leer ahora no era como... forma parte de la taquigráfica del Senado. Forma parte de la taquigráfica. O sea, es como si hubiese hablado un senador, pero no es un senador. Ese es el... Mire usted. Bueno, el que lee, esto es el secretario Ocampo, pero lee el texto del Centro de Industriales de la Capital Federal. O sea, en este debate, los patrones logran hablar como si fueran un senador, por eso quedan en la taquigráfica. Y dicen lo siguiente: si un establecimiento industrial tiene que pagar los jornales a sus obreros, los domingos sin que esos obreros trabajen, es decir, produzcan, va a haber 500.000 trabajadores que tienen que pagar un jornal. Indudablemente son mucho más, y que cada uno de ellos que no gane más de 2 pesos diarios, el descanso dominical pagado representaría un desembolso anual de 52 millones de pesos. O sea, la Cámara de Industriales de la Capital Federal lo que está diciendo: no quiero pagar el descanso dominical. Así es. Eso fue parte del debate. ¿Permiten el margen de utilidades? Continúa el texto de la Cámara de Industriales de la Capital. ¿Permiten el margen de utilidades de la industria este nuevo y enorme aumento en el costo de la mano de obra ya tan cara? Esta discusión me suena muy actual. Pero esta discusión, que tiene más de 100 años, tiene una actualidad con las discusiones que hoy tienen cuando los vemos a los empresarios discutir. Si seguimos avanzando en el texto, dicen, de ninguna manera pueden pagar los patrones esto. Todos los industriales que empleen mucha mano de obra, y son los más, no podrán pagarlos. Y no siéndoles posible disminuir proporcionalmente el jornal diario hasta resarcirse del perjuicio que les ocasionaría el pago de un salario por un día de semana que no aprovechan para su industria. Porque esto daría lugar a nuevos conflictos con los obreros. O sea, no querían poner un peso. ¿Cuál es el discurso de los empresarios siempre? Que siempre que hay ampliación de derecho o costos laborales, la empresa cierra, la empresa se cae. Bueno, pero de todos modos la ley en Senado pasó y se aprobó. Se aprobó y se aprueba con un discurso, con un pequeño discurso que dice Alfredo Palacio era anticlerical. Ajá. Los conservadores tienen por su historia ser ultracatólicos, y le dice: señor presidente, ¿cómo es posible que mis padres no comprendan la necesidad de un día de descanso, cuando Dios hizo el mundo en 6 días y el 7º día descansó? Bueno, tras ese contundente argumento estalló un aplauso generalizado, se aprobó el proyecto y a fines de noviembre de 1905 fue promulgado y convertido en ley, la ley 4661.